Muy buenas, estimados amigos, bienvenidos a este vídeo con el que estrenamos nuestro canal de YouTube de el equipo de los amigos de Chanquete de chess.com. Y bueno, para estrenar un canal de YouTube se necesita algo especial. ¿Y qué es lo que hemos preparado para vosotros? Pues veréis. Dentro de las diferentes actividades que en conjunto todos realizamos se encuentra el ajedrez por votos. Dentro de las partidas de ajedrez por votos nos encontramos muchas veces diferentes posiciones, diferentes sugerencias a la hora de enfrentarnos ante las diferentes opciones que nuestros rivales eligen. Pues bien, hemos decidido, después de hablar entre varios jugadores, administradores y demás, que en algunas de las partidas que pueden llegar a ser más interesantes, poder hacer un vídeo, incluso mientras la partida se desarrolla, explicando cuáles son las ideas generales de un determinado esquema, pero siempre tomando un camino paralelo al que en el momento en cuestión se está desarrollando la partida. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si hemos empezado a jugar una defensa francesa, como es en este caso, una variante Matcacheon, pues no vamos a analizar exactamente la línea que estamos jugando, sino otra que tiene semejanzas, pero que de alguna manera su contenido no nos va a interferir en la toma de decisiones originales por nuestra cuenta. Sin embargo, va a ser muy útil, porque los elementos esenciales de una determinada apertura quedan más o menos fijados por sus estructuras de peones. Es decir, que aunque los planes que vamos a ver en esta partida no nos van a servir para la que estamos jugando ahora mismo, sí nos puede ser útil para poder entender cuáles son las ideas motrices que se encuentran presentes en prácticamente todas las líneas principales de la apertura. Además, nos va a ayudar a entender también el porqué, cuál es el sentido de elegir esta variante en lugar de otras principales. Y bueno, ya que yo soy uno de los que estoy participando en esta partida de ajedrez por votos, recordad que yo soy Aliogin32, Eduardo para los amigos, me parecía que esta partida en particular, la que jugaron Robert Fischer y Tigran Petrosyan en el torneo de candidatos de Curazao, valía la pena revisarla porque nos viene a mostrar muchas de las bondades del sistema para las negras. Bien. Bobby Fischer, como vosotros sabréis, era un auténtico apasionado del peón de rey. Es verdad de que empleó otras jugadas como alternativa a su primer movimiento en algunas partidas muy puntuales. En el match contra Spassky quiero recordar que jugó C4 en una ocasión y terminó transponiendo un gambito de dama en la que ganó. También llegó a ser la Larsen, que ahora, bueno, parece que ha tomado un nuevo impulso debido a los esfuerzos que Nakamura lleva haciendo durante mucho tiempo y que en el último campeonato mundial de Rapids la ha jugado Magnus Carlsen. Y bueno, Fischer ya la había jugado, además ganó con un plan realmente espectacular, muy interesante, pero vamos, su principal arma era E4. Y Petrosyan era un jugador que tenía un repertorio bastante amplio, pero la defensa francesa siempre ocupó un lugar muy especial dentro del mismo y por lo tanto ambos jugadores están contentos de jugar aquello que les gusta. Bien, Fischer nunca fue un gran apasionado de la idea de jugar E5 y cerrar la posición y prefería caballo C3, porque según Fischer prácticamente todas las respuestas que tienen las negras ante caballo C3 le van a generar problemas. Por ejemplo, la variante Winawer, una de las más interesantes dentro de esta apertura, es, según Fischer, un error estratégico, porque este alfil es necesario para defender el flanco de rey en el futuro. Claro, Fischer, como ya podéis imaginar, consideraba que después de la jugada natural E5 y luego de C5, A3, alfil por, peón por, bueno, pues en un futuro la idea de venir con la dama G4 y atacar el punto de G7 le parecía muy natural, porque ahora este alfil precisamente no estaba aquí. Pero algo parecido ocurre si entramos en la variante clásica, caballo F6, porque siempre y cuando no juguemos C5, sino que ahora se juega alfil G5, estamos invitando a las negras a jugar alfil E7 o alfil B4. Ambas jugadas
tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No obstante, antes de pasar a hablar un poquito de cada uno de ellos, hay que apuntar que en el pasado los jugadores hipermodernos, en particular Ninsovic y Reti, jugaron aquí en muchas ocasiones D por E4. D por E4 seguramente lo hubiera condenado Fischer por considerar que era un abandono prematuro del centro, pero a día de hoy tenemos a jugadores que, objetivamente hablando, muy probablemente hubieran castigado severamente al propio Fischer si se hubiera mantenido con vida, defendiendo esta posición con negras. En particular, uno de sus más apasionados defensores ha sido el gran maestro Alexander Morozevich, un jugador que en ningún modo es inferior a Fischer en cuanto a talento, pero que al haberse formado, al haber defendido sus concepciones con una preparación analítica muy fuerte de computadoras, muy superiores a cualquier jugador que haya existido de carne y hueso, pues muy probablemente, como os comento, hubiera castigado severamente la opinión de Fischer. Bien, no obstante, digamos que D por E4 no es la línea principal. Las líneas principales son, en primer lugar, por supuesto, alfil E7 y en segundo lugar, alfil B4. Bien, alfil E7 es un movimiento que parece que es tremendamente lógico. Y por lo tanto, tiene que haber una justificación para que en lugar de alfil E7 yo recomendara el movimiento alfil B4. Bueno, yo y otros jugadores. Bien, el motivo es el siguiente. Después de la jugada E5, caballo D7, el ataque a Lecain Chatard, que empieza con el movimiento H4, es, en fin, una de las líneas más increíbles que existen en el ajedrez a día de hoy, en los que las negras tienen un camino más trillado y en los que, en fin, es casi mejor intentar evitarlo a día de hoy con las negras. Bueno, como sabéis, en la Lecain Chatard la toma del peón no suele considerarse recomendable. Existen muchos movimientos y muchas ideas muy buenas, tanto caballo H3, dama D3 es una jugada que también ha estado de moda hasta hace no mucho tiempo. Y aquí con negras se considera que hay que tomar otros caminos. Quiero recordar que en su día F6 fue una jugada que estuvo, o bueno, por lo menos se planteó como una posibilidad muy acorde con la idea central de la defensa francesa de intentar minar el peón de E5, sobre todo, que como veis es el que ha desplazado el caballo de la defensa natural del enroque. Acabar con este peón, por lo tanto, y que este caballo pudiera retornar, estratégicamente hablando, podría ser algo deseable. Aparte, que si este peón se llegara a cambiar por el peón de F, las negras quedarían con dos peones contra uno en el centro, y eso podría llegar a ser algo con algún valor. No obstante, como os comento, no es una línea que ahora mismo esté pasando por sus mejores momentos. Alfil B4 es un movimiento por contra muy interesante que ha vuelto a la vida desde hace aproximadamente unos 15 años en el ajedrez de muy alto nivel, porque en el pasado se consideraba que llevaba a posiciones malas. Fijaos que esta partida data de 1962. Desde 1962 hasta aproximadamente el 2008, 2007-2008, que es cuando la apertura empezó a revivir, claro, pasaron muchísimas cosas. Bien, ¿qué fue lo que pasó, no? ¿Qué malos momentos ha vivido la apertura, la Mad-Catch-on, para que desapareciera durante mucho tiempo del ajedrez de élite? Bueno, básicamente, después de los movimientos principales C5, H6, alfil D2, alfil por, el movimiento que estuvo de moda fue B por C3 y después de caballo E4, sigue dama G4 obligando a las negras a tener que tomar una decisión incómoda. Si juegan el peón a G6, como vemos, al haber desaparecido el alfil de casillas negras, esta casilla de F6 puede ser crónicamente débil. Este caballo en algún momento va a ser expulsado de esta posición central y por lo tanto no va a poder defender esta casilla. Pero es que además las blancas van a lanzar su peón de H sin
estar enrocados, por supuesto, y amenazar con eso llegar incluso hasta H5, obligando a este peón a ir hacia G5, lo que permitiría a su vez hacer F4 y desmantelar por completo la estructura de peones negros. Precisamente por eso, después de la jugada G6, H4, la reacción natural del negro es H5, pero esto tiene un defecto muy grave, y es que ya no tendríamos una casilla débil negra, sino tendríamos dos. Y eso solamente si hablamos de las casillas fácilmente accesibles para el blanco, porque todas las que están viniendo por detrás y que eventualmente pudieran llegar, si el blanco juega tácticamente muy bien, a ocuparse, también serían muy dolorosas para el negro. Por eso mismo, la jugada G6, aunque es una de las jugadas teóricas, digamos que ha dejado paso a la que, por ejemplo, nosotros estamos empleando en la partida, que es rey F8, que es una jugada que también tiene otros defectos y otras virtudes. Esta línea es la línea antigua. A día de hoy, como os comento, ya se sabe que las negras tienen excelentes recursos en esta posición para llegar a posiciones de doble filo, pero bueno, aunque fue esta la que en un principio dominó por decirlo de alguna manera, el decaimiento de la McCutcheon, aparecieron además otras jugadas muy interesantes. Después de H6, la jugada alfil H4 es una de esas jugadas, que después de esto nos lleva a una posición realmente apasionante para ambos bandos. Otra de las jugadas muy interesantes es la jugada alfil C1. ¿Cuál es la idea de alfil C1? Lo veremos ahora en la partida. Fischer tiene la intención de pasar este alfil hacia el flanco de dama. Y claro, aquí la idea es que ya veréis que a Fischer le sale muy mal, porque Fischer tiene que llevar a la fila B4 y claro, caballo S6 enseguida lo mira. Pero aquí, después del cambio natural de este alfil por este caballo, este alfil podría venir hasta A3. Desde A3 es mucho más difícil de atacar que desde B4. Por lo tanto, tiene mucho sentido la jugada alfil C1. Y la última en discordia es alfil E3. Todas buenas jugadas. Bien, E por F6. Es un movimiento que preocupaba a nuestros jugadores. Sin embargo, no debe de preocuparnos a nosotros tanto, porque la teoría rápidamente desmonta el juego blanco. Es decir, las negras aquí obviamente pierden el enroque. Por contra, tienen dos alfiles. Este peón se va a recuperar muy fácilmente. Y existe una creencia popular de que este peón solamente se puede capturar por medio de la maniobra dama F6 y dama por. Claro, aquí tocándole jugar las blancas, el movimiento dama H5 parece amenazar dama H8 y parece una amenaza peligrosa, obviamente ante dama F6 no tanto, dama H8 simplemente se comería en G7, pero aquí es que se puede comer directamente porque después de dama H8 viene alfil F8. Protegemos nuestra torre, nos quedamos con lo que hemos dicho, dos alfiles, el blanco se va a enrocar largo y el negro también se va a poder enrocar en el futuro largo. La diferencia esencial está en que a cambio de esta ventaja estructural que tienen las negras de los dos alfiles, las blancas pueden enrocarse largo en un solo tiempo, mientras que las negras van a tener que emplear como mínimo 3. Entonces, bueno, digamos que esta maniobra que os estoy mostrando aquí no es, por lo menos a mí, la que más me gusta, y me gusta mucho más dama F6, porque si nos fijamos, cuando vayamos a querernos enrocar largo, ahora ya no tenemos que emplear 3 tiempos. Al haberse movido la dama, tendremos que emplear 2. En suma, este movimiento la teoría no considera que sea bueno, por los motivos que os estoy trasladando. Todavía es peor el movimiento que se jugó en la primera partida, que por lo menos en mi base de datos está presente, que es una partida de Steinitz contra el propio McCutcheon, que fue alfil por F6. Esta jugada directamente es horrible. No le da nada a las blancas a cambio de cederle los dos alfiles al negro. Bueno, en cualquier caso, Robert Fischer juega alfil de 2, después de alfil por, juega alfil por. Bien, como os había comentado antes, el movimiento principal aquí es B por C3. Bueno, ¿por qué B por C3 en lugar de alfil por C3? Ya antes os comenté un poquito del porqué, pero quiero añadir algo más que está presente en muchas de las líneas de la McCutcheon. Lo voy a hablar de una manera muy general para no meterme demasiado en la partida que nosotros estamos jugando ajedrez por votos. Bueno, cuando se come con el peón, el centro, digamos, se está reforzando más
ante un eventual caballo 4 y ante un eventual caballo por D2. Es decir, las blancas están dando por sentado de que el enroque puede que no sea lo recomendable, porque por haber cambiado este alfil que defendía el flanco de rey por este caballo, las blancas quieren atacar muy rápido en el flanco de rey con dama G4. Es decir, las blancas están dispuestas a aceptar la partida en el que ellos pierdan el enroque, pero también provoquen que el rey rival pierda el enroque. Creen que van a sacar partido de su mayor ventaja de espacio y de un centro bien solidificado. Que obviamente esto se podría dar en el caso de continuar, como vimos, con b por c3, caballo 4, dama g4, rey f8, y pensemos en un movimiento random, pensemos un h4, pues caballo por d2 y rey por d2. El rey blanco se queda en el centro. Claro, aquí la jugada caballo f3, por si a alguno se le ocurre, para proteger al alfil y retomar con el caballo, es posible, pero violarían en buena medida el espíritu de dama g4. Para eso es mejor, en lugar de hacer dama g4, hacer aquí directamente caballo f3, en cuyo caso las negras pues no tienen por qué jugar rey f8 y el plan de enrocar largo vuelve a ser posible, vuelve a estar sobre el tablero. Entre los comentarios, en varios momentos se comentó que, bueno, después de caballo 4, por ejemplo, en tu movimiento alfil de 3, sería posible jugar caballo por, dama por y dama g5. Como comenté en los comentarios, esto se ha intentado, el experimento ha salido muy mal, porque después de comer dama por g5 y h por, las blancas preparan f4 y, en fin, por la ventaja que tienen en materia de tener más espacio central, el final resultante para las negras suele ir bastante mal. No obstante, queda por responder la pregunta que el propio Fischer, el propio debate que Fischer quiso abrir con alfil por c3. Alfil por c3 lo que pretende es conservar los dos alfiles, llevar este alfil a b4 e impedir cualquier intento de enroque corto por parte del negro, y por supuesto que este caballo, cuando venga hacia e4, se encuentre con que al no poder cambiarse con ninguna pieza, pueda en algún momento llegar a sufrir el hostigamiento de este peón, que lo obliga a venir a una casilla tan lamentable como g5, de este otro peón llegando a h4 y que lo obliga a llegar a h7. Un caballo colocado aquí está horriblemente colocado y es evidente que la ventaja de la blanca sería total. Por eso, perdón, Fischer no jugó alfil b4, jugó alfil a5. Fischer aparta su alfil. Bien, alfil b4, que era la otra jugada que se podría presentar, se puede encontrar con el movimiento caballo c6 o con uno un poco más exacto que c5. Bien, el movimiento c5 presenta una pequeña trampa al blanco. Si el blanco se le ocurre tomar d por c5, las negras pueden jugar caballo por f2, rey por f2, dama h4 y retoma el material con intereses. Entonces, después de c5 es prácticamente forzado comer con el alfil, se puede comer, y en esta posición es obvio de que las negras, perdón, con dama 5 pueden retomar el material muy rápidamente y han quedado en una posición que para nada es inferior. Es cierto que su alfil está encerrado por la estructura de peones, pero al estar la dama colocada en c5, por ejemplo, pensemos en algo así, ¿vale? Después de caballo f3, por ejemplo, pueden ir una jugada bien sea alfil d7, bien sea b6, para en un caso intentar cambiar el alfil en b5, el otro en a6. De hecho, pensándolo ahora con calma, tal vez alfil d7 sea menos precisa que b6, porque alfil d7 puede encontrarse con a4 y nos restan esta casilla. Entonces, directamente b6 parece que tiene más sentido para intentar hacer, por ejemplo, algo de este estilo, ¿no? Alfil e7, nos enrocamos. Aquí alfil a6 directamente no parece buen negocio, porque alfil por, caballo por y dama e4, dama 4, puede ser que ahí vayamos a perder una pieza. Entonces, bien, en fin, nos enrocamos, se enroca alfil a6 y nos hemos quitado nuestro horrible alfil. Por lo tanto, en lugar de alfil 4, alfil a5 que juega Fischer es una jugada que es también interesante. Bien,
La pregunta que acaba de hacerse aquí es, Petrosian enroca, ¿no era posible tomar medidas contra este alfil? Pues la verdad es que sí. Obviamente con alfil A5 las blancas quieren evitar que las negras hagan C5. C5 es la forma normal de dinamitar este centro. Si ahora las negras juegan caballo C6, sería posible nuevamente retornar, hasta C3. Y ahora no hay tanto problema con que nos cambien, porque al estar el caballo en C6, eventualmente C5 no es posible. Entonces la idea de Fischer seguramente era intentar cortar cualquier contrajuego del negro con alfil A5, pero es una jugada artificial, muy artificial, y si nos fijamos a nivel de desarrollo, tiene una pieza desarrollada menor el blanco, una pieza menor desarrollada el negro, y le toca mover al negro, por lo tanto la iniciativa ha pasado al negro. Eso quiere decir que la estrategia del blanco ha sido incorrecta. Además, si recordamos, habíamos dicho de que un problema nuclear que tienen las negras es que este caballo de 4 podía ser hostigado por los peones, pero aquí vemos que F3 no es posible por dama H4. Fijaos en, claro, por supuesto, después de enroque, el movimiento F3, dama H4. ¿Qué hacer con este rey? El movimiento G3 se responde con caballo por G3, y si se come, nos comemos la torre. Entonces, las blancas empiezan a tener algunos problemas. Bien, después del enroque, las blancas juegan aquí el movimiento alfil de 3, que como veis, por cierto, a la máquina no le gusta. Seguramente el movimiento caballo F3 fuera más exacto. Bueno, más exacto, ya que las blancas no están jugando con esa actitud, digamos que por lo menos sí que podría ser algo más correcto y algo más coherente. ¿Por qué más correcto y más coherente? Bueno, teniendo en cuenta de que las blancas ya cualquier tentativa de ataque contra este caballo, de hostigamiento, como acabáis de ver, no tiene demasiado sentido. El movimiento caballo F3 ayuda a que los eventuales ataques contra el centro, bien sea con F6 o después de expulsar este alfil con C5, este caballo ayuda mucho más en la defensa que este alfil en un eventual ataque. Por lo tanto, caballo F3 parece algo mejor. Aquí se decide Petrosian a jugar caballo C6 porque ahora tiene una idea diferente a antes. Fischer quería evitar C5. Lo ha conseguido. El problema es que ahora, estando enrocado el rey de Petrosian, abrir la columna F por medio de F6 resulta muy atractivo. Esta torre tiene mucha influencia. Entonces, Petrosian ve muy bien que el perder un eventual C5 no es tan grave si llega a abrir la columna F. Por eso, después de caballo C3, alfil C3, caballo por C3, B por C3, F6, se puede ver ahora de que las blancas tienen serios problemas. Si este caballo hubiera estado en F3, seguramente las blancas pues hubieran tenido una posición ligeramente más estable, pero es que ahora el blanco resulta de que con caballo F3 llega un poquito tarde a la fiesta. Bien, ¿por qué llegaría tarde a la fiesta, no? Esa es la cuestión. A fin de cuentas, después de peón por, las blancas siguen manteniendo un peón central. Bien, eso es correcto, pero una maniobra estándar con las negras cuando tienen esta clase de peones es hacer el pase del alfil hacia H5. Imaginaos, son 3 tiempos, es cierto, pero lo molesto que es este alfil colocado en esta diagonal. Realmente muy dolorosa. Además, Fischer tenía otra idea en mente y era apoyar a su peón de E5 con F4, y si tuviera el caballo en F3 no podría hacerlo. Bien, según los estándares del ajedrez convencional, estratégico, y cuando digo los estándares quiero decir dentro de lo que podría ser una visión muy superficial a nivel ajedrecística, las blancas aquí deberían de tener una gran ventaja. Su alfil no está bloqueado por sus propios peones, este alfil sí está bloqueado por sus propios peones. Las blancas tienen en apariencia una sólida posición central, y aunque están un poco peor en cuestión de desarrollo, tienen buenas posibilidades de ataque sobre el rey porque hay un conjunto de casillas débiles a su alrededor que son del color del alfil de las blancas. Pero si entramos un poquito más en profundidad, nos vendremos a dar cuenta que de una parte este rey, después de comer F por E5, no va a tener muy fácil poder llegar a enrocarse.
Eso número uno, porque la torre ejerce control sobre la columna F. Se tendrá que hacer un movimiento como caballo F6 y podríamos ver la maniobra que hemos visto antes. Además, hay otro motivo que ahora veremos, y es que la casilla de 3 es una casilla muy débil y esa casilla tiene un muy fácil acceso para el caballo de C6. Y este caballo, al moverse, precisamente vuelve a activar un eventual C5. Es decir, que las blancas pueden ver que tanto el peón E5 como ahora el peón D4 pueden ser débiles. Por eso, después de F por E5, F por E5, caballo E7, Petrosian empieza a jugar con dos planes de forma simultáneos. Un plan tiene un carácter ambivalente, es decir, sirve tanto para el ataque como para la defensa, que es el movimiento caballo F5. Bloquea hasta el fil y a su vez intenta aprovechar la debilidad de la casilla de 3. El movimiento C5 por contra tiene una idea netamente agresiva. Y Fischer, después de estos movimientos naturales, se queda con la peor parte en esta partida. Bien, Petrosian juega alfil D7. Recordemos, esto habilita un eventual alfil B5, conecta las torres. Fischer además tiene una debilidad muy importante en C3, por eso la dama vive atada a él, y por eso decide tomar una medida drástica, que es jugar C4. Bueno, C4 es una jugada, como mínimo, hay que reconocer que es muy dudosa. En cierto modo es una capitulación posicional de Fischer, porque tras el cambio de damas, la disposición agresiva de sus piezas es obvio que no va a servir de nada. No hay ningún ataque, ya sin damas ataque te mates no va a haber. Pero es que además, tras los cambios de estos peones y demás, la debilidad de la casilla D5 hace que este caballo esté bien colocado y que eventualmente pueda colaborar con un alfil, o bien que pueda seguir la ruta anteriormente dicha. Por lo tanto, vamos viendo de que las piezas que en teoría había colocado de forma tan académica Fischer, a la hora de ver cuál es su utilidad real, no era tan potente como la de unas piezas más modestamente colocadas como la de Petrosian. Petrosian, obviamente, por la ventaja posicional que tiene, no tiene inconvenientes en cambiar las damas, ni tiene inconvenientes en cambiar los peones. Fischer muy probablemente temía que después de alfil por, como os comento, el dominio de la casilla de 5 fuera a ofrecerle un muy cómodo final a las negras. En particular, un orden de jugadas para intentar aprovecharlo podría ser este. Ahora se amenaza C por D4 amenazando, C por D4 amenazando torre por C4. El movimiento alfil B3, que parece que es la defensa natural, fracasaría porque C4 y el alfil quedan cerrados. No puede venir a A4 porque el alfil D7 se lo comería. Por lo tanto, nuevamente vemos de que esta posición, que parece bien mejor para Fischer por tener más espacio, un alfil que parece que ataca un punto muy débil como este, resulta de que solamente en apariencia es bueno. Lo que está fallando en realidad es que este punto, para empezar, no es tan débil. Está bien sujetado. Además, está tan atrás que hasta el rey en un caso de necesidad extrema puede venir a ayudarlo, pero además sirve de sustento para un caballo que eventualmente quiera sumarse a la batalla en el centro. Este caballo por contra no puede hacer lo mismo porque las dos casillas desde el centro, desde donde podría operar, están ocupadas por caballos. Por eso mismo la posición del negro es tan superior en este punto. Por lo tanto, Fischer nuevamente toma otra decisión drástica, que es alfil E4, sacrificando momentáneamente el peón. Bien, Petrosian sigue con su plan de liquidación central y después del alfil por viene el movimiento torre de AB8, que obviamente puede dar acceso a la séptima línea a una torre. Hay una frase célebre en ajedrez: torre en séptima colocarás y la partida ganarás. Bueno, vamos a ver qué tiene esto de cierto, ¿no? Bien, ante la evidente entrada en séptima, Fischer decide que en lugar de retirarse hacia E4, va a intentar retirarse con el alfil hacia A6, no tanto con la intención de comer en C4, sino que si la torre negra entra aquí, poder luego hacer alfil B3 y bloquearla. Por eso juega alfil A6 y se viene a encontrar aquí con un jarro de agua fría,
porque Petrosian juega torre B4, movimiento que protege el peón, pero que además obliga a las blancas a tener que pensar en que este alfil nuevamente se pueda quedar atrapado por la maniobra torre B8 y torre 4. Fischer seguramente pensó de que la mejor estrategia que tenía ante esto era contragolpear. Si ahora juega torre de a B8, Petrosian, el movimiento torre por D4, ataca el alfil de D7 y por lo tanto este alfil no es tan importante que se vaya a atrapar porque quien entra en séptima es él. Pero el movimiento que Petrosian le dedica ahora es un movimiento fuertísimo, D3, porque él ve claramente que se vaya a abrir la columna D no supone ningún problema, porque el caballo puede venir a D5, el alfil puede venir a C6, e incluso la maniobra la puede hacer de otra manera. Alfil C6, alfil D5, y este caballo en el futuro podría venir hacia F5. Como este alfil no puede de ninguna manera oponerse a esto, el movimiento de 3 es un movimiento que es tan fuerte. Por cierto, aquí Petrosian ahora responde C por D3. Según veo, la máquina considera que no es un movimiento muy fino. Ya sabéis de que la máquina todo lo considera, todo lo analiza de una manera muy concreta, pero en relación con el plan es un movimiento excelente. Al final, la casilla de 5 ha caído, este caballo vive esclavizado a la defensa de este peón. Las dos torres, aunque una de ellas tiene acceso a una columna abierta, no va a poder ir muy lejos porque la entrada en séptima coincide con este alfil, por lo tanto, para las negras, digamos de que todos los chances para ganar este final están al alcance de la mano. Bueno, Fischer intenta simplificar un poco más la posición y después de estos movimientos vemos varias cosas. Lo primero, este alfil está fuera de juego. Lo segundo, este alfil tiene una posición central magnífica que no solo mira hacia el peón de A2, sino hacia el peón de G2. Si esta torre llega a entrar en la séptima línea, la partida quedará totalmente decidida. Y además este caballo puede venir hacia G6, socavando el peón de 5 y obligando a esta torre a tener que vivir esclavizada aquí. Por todo ello, seguramente el siguiente movimiento de Fischer, A4, un movimiento materialista, es decir, de todas las cosas de las que estamos hablando, seguramente la menos importante es este peón. Ojo, y cuando digo la menos importante no quiero decir que no sea muy importante, lo es. Tenemos un final en el que este rey está cortado por esta torre y para colmo puede tener las negras un peón pasado muy alejado. Muy bien, pero las otras cosas son más urgentes. Si las negras consiguen activar esta torre de una forma enérgica, llegar hasta la séptima línea e incluso traer este caballo hacia el flanco del rey, veríamos como el que este alfil esté tan lejos que no pueda apoyar, o que incluso si va a apoyar lo tiene que hacer desde una posición tan pasiva como F1, va a ser de que la posición blanca caiga por sí misma. Y eso es lo que vamos a ver que sucede. Después de A4, torre F4, movimiento muy bueno, viene torre D1 protegiendo el caballo y ahora viene la idea de la que os hablaba antes. El peón de E5, pero no solamente el peón de E5, es que este caballo, llegado el caso, podría ver si puede provocar el avance de este peón por medio de un caballo de H4. Ahora mismo me imagino que de forma directa pues G3 lo impide, pero claro, estamos sumando amenazas mientras que el blanco lo único que hace es defenderse. Defenderse. Aquí juegan alfil C8, amenazando con comer en E6, pero mirad qué fácil se defiende el negro. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Esta es una debilidad muy relativa, muy entre comillas, muy fácil de defender y sin embargo le permite un punto de sustento a las piezas negras. Este peón, por lo tanto, más que débil, es un peón fuerte. Bien, las blancas juegan a 5, caballo por E5, A6 y torre G4. Bien, y ahora vemos cómo todas las piezas juegan al unísono contra el flanco de rey, un flanco de rey que está al fin le ha dejado huérfano. Este caballo, pues bueno, se fue hacia el centro, esta torre tiene que vivir defendiendo al caballo, en suma, todo muy triste. Torre de 2 y ahora viene caballo C4, es obvio que se quiere expulsar al defensor de este caballo y además este caballo va a obtener entrada hacia E3
para nuevamente renovar sus amenazas hacia el flanco de rey. Después de torre F2, rey E7, caballo B5, cierto de que la blanca ha conseguido liberar al fin a su caballo de la muy triste defensa que estaba ejerciendo, pero ya no sirve de mucho. No sirve de mucho porque, como hemos comentado, las negras tienen demasiados recursos, pero además Petrosian aquí ve una manera de simplificar la posición y llegar a un final ganado. Como vemos, las negras tienen un peón pasado en el centro, pero es que además este peón no se encuentra, digamos, demasiado seguro, porque se encuentra en el mismo color que el alfil rival y al tener una torre más activa y poder llegar hasta el alfil hacia C4, las negras se lo pueden llegar a comer. Por eso juegan caballo D6. Después de cambio de caballo vemos que la posición de las blancas, si antes era mala, ahora es realmente desesperada. El peón de G2 impide que esta torre haga mucho y Fischer intenta aquí gastar su último cartucho. Alfil B7. Bien, me imagino que Fischer soñaba con la posibilidad de que Petrosian cambiara, él comiera, hiciera una jugada sin mucho sentido que le permitiera hacer torre B7 y tal vez llegar a coronar incluso en B8. Claro, todo esto se anula muy fácilmente. Después de alfil por B7, peón por rey C7, no solamente se amenaza el peón, además se controla la casilla de coronación. Después de H3, torre G5, torre B2, viene rey B8, controlamos a este peón y ahora tenemos dos peones que pueden correr mucho hacia adelante. Rey F2, torre D5, se corta el rey ya no puede pasar por aquí y este peón tiene una ruta muy cómoda hacia la victoria. Ojo, ruta que no tiene por qué seguirse directamente. Hay otra forma de hacerlo más fácil todavía, que es la que elige Petrosian, y es, me como este peón y puedo en el futuro, si no me cambian las torres, volver a cortar el rey y empujar ese peón hacia adelante. Por lo tanto, Petrosian simplifica aquí después de torre F2 a 5. Justo en este punto, Fischer se rindió. La máquina nos ofrece la siguiente línea como una manera de ilustrarnos cómo se podría ganar. Bien, fijaos, esta secuencia ha sido una secuencia bastante académica. Primero le abrimos espacio a nuestro rey para que pueda venir a apoyar el avance del peón, algo así. Y tras hacerlo, el rey quiere venir a acercarse y ¿qué haría Petrosian? Torre C7 impide que el rey pase. Y ahora que el rey no puede pasar, lo único que queda es ir empujando a este peón apoyado por el rey. Y la partida se gana sin ningún problema. Además, entonces la partida quedó decidida y por eso aquí Fischer pues se rindió. Bueno, como habéis visto, ha sido una partida, y fue una partida bastante interesante. Petrosian jugó con un estilo excelente y superó a un Fischer que en el futuro intentó, bueno, en el futuro quiero decir respecto a esta partida, porque por supuesto que la partida de la que os voy a hablar ahora es parte del pasado. Mejorar su juego contra Rosolimo, creo recordar, comiendo aquí con peón, o sea, jugando la línea antigua y jugándole el caballo 4, él aprovechó el plan del que os hablé, debilitó el flanco del rey del rival y ganó en buen estilo, pero ganó en buen estilo, insisto, porque la técnica de las negras en aquel momento era muy rudimentaria, no se conocían las cosas que se conocen a día de hoy, no se tienen los análisis que se tienen a día de hoy y sobre todo no se tenían a jugadores tan brillantes como los que se tienen a día de hoy defendiendo estas ideas. Por cierto, uno de los primeros jugadores que defendió la causa tanto de blancas como de negras en la Madcachio, es decir, estas posiciones de doble filo, fue Alekhine. Os comento. En el pasado, si veis vídeos míos, yo decía Alekhine, pero me corrigieron. En su momento me dijeron de que se pronuncia correctamente en francés Alekhine. Y por eso estoy utilizando Alexander Alekhine, intentando pronunciar correctamente el nombre del cuarto campeón del mundo. Como os comento, él fue uno de los primeros en darle un primer impulso a esta línea. Pero posteriormente vinieron varios grandes maestros y empezaron a refutar línea tras línea
de las blancas, en particular esta línea clásica. Uno de esos jugadores ha sido Hikaru Nakamura, aunque no ha sido el único. O sea, han habido partidas en las que lo ha utilizado Morosevich, en fin, jugadores fuertísimos. Y a día de hoy el Mad Catchion está considerado una apertura perfectamente jugable para las negras y especialmente espinosa para las blancas si no saben lo que hacen, porque en prácticamente cada una de las líneas existen órdenes de jugadas en los que las negras pueden complicar muchísimo el juego. También os digo que del mismo modo de que os hablo de cuáles son los héroes con las negras, con las blancas, varios de los jugadores, o mejor dicho, el jugador, vamos a hablar de uno solamente de ellos, que más ha hecho por la causa para poder intentar frenar este nuevo desarrollo de la variante fue Peter Leko, pero como sabéis Leko es ahora mismo un jugador que creo que ya está retirado, o si no está retirado juega poquísimo, y por supuesto de que los otros jugadores pues muy rápidamente apoyados por computadoras han hecho perfectamente jugable toda esta línea. Bueno, pues ahora que tenemos el conocimiento, un conocimiento más profundo de la misma, sabemos o podréis extrapolar algunas de las ideas que tenemos aquí para la partida de ajedrez por votos. Cuando la misma acabe podremos entrar más en profundidad en lo que son los análisis de esta variante clásica y, por supuesto, nos veremos en futuros vídeos, ya bien sean retransmisiones en directo o en análisis de partidas o quién sabe si algunos formatos más innovadores. Un saludo a todos.